Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Yeshua lo Yeshua HaMashiach ledaber bajacodes lo daber melina adam. No queremos oír palabras de hombre, Abba. Queremos oír tu preciosa voz. Yeshua lo Yeshua HaMashiach todarabá. Amén. Amén. Shel Bakashahim. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Haná Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Cosmos, tema número 3. El cosmos, tema número 3. Pero antes de entrar de lleno a este tema número 3 del cosmos, quiero decir algo sobre lo que sucedió en Japón, el tsunami. Ciertamente tratábamos de encontrarle una explicación el por qué vino ese desastre allá. Y ciertamente habíamos dicho que ellos hacen caricaturas demoníacas para niños y otras cosas desagradables como son los robots y la tecnología, etcétera. Pero ayer un matrimonio Yehudim que ya creyó en Yahshua como Mashiach me escribió una carta a mi correo y me dice: Roe, esta es la causa por la cual vino juicio a Japón. Dicen así ellos: 7 días antes de que viniera el tsunami, los palestinos y los japoneses se pusieron de acuerdo y fueron a poner la primera piedra para la reconstrucción de Jericó. Eso fue lo que desató el tsunami. Y sí, estoy de acuerdo. Así que el pueblo palestino, enemigo de Israel, y ahorita vamos a ver algunas cosas sobre los enemigos de Israel, y los japoneses se pusieron de acuerdo para reconstruir Jericó, pero Jericó le pertenece a Israel. Líbano le pertenece a Israel. Cisjordania le pertenece a Israel. Hebrón le pertenece a Israel. Por eso el canto, Hebrón, tienes que entender que parte lo tiene Israel, parte los árabes, pero es de Israel. Entonces en Joel, no vamos para allá, en Joel dice: ay de los que reparten mi tierra. Ay de los que reparten mi tierra. Ahorita los japoneses no saben que esto fue consecuencia de ello. Si ellos quieren repartir la tierra, no, la tierra es de Yahweh. El Aretz, toda la tierra de los que en él habitan, dice el Tehilim. Pero en sí esa parte del Aretz es de Yahweh. Todo es de Yahweh, el cosmos, el universo, todo es de Yahweh. Pero en sí esa tierra en especial, ahí quiso poner él su nombre. Ahora sí sabemos cuál fue la causa del tsunami. ¿Te das cuenta? Ellos pusieron una piedra, como cuando dicen: vamos a poner la primera piedra donde va a ser el kindergarten, no sé qué, etcétera. Bueno, ellos pusieron esa piedra ahí, pero el desastre tan tremendo que hizo el tsunami, porque es la mano poderosa de nuestro Elohim. Ay de aquel que se meta con Israel. Aleluya. Bueno, los enemigos de Israel, precisamente es el título del Cosmos número 3, los enemigos de Israel. Voy a empezar con 2 palabras hebreas. Megilá quiere decir rollo o pergamino. Megilá, con acento en la E en la fonética. Megilá, M-E-G de gato, U-I-L-A. Megilá, rollo o pergamino. Megalé es revelar lo oculto. No nada más es revelar, sino revelar lo oculto. Entonces, ¿qué es lo oculto que Yahweh quiere que conozcamos? Vamos a ir a esta cita que tú ya te sabes mucho de memoria, en Jeremías 33, verso 3. Entonces, Megilá, rollo o pergamino. Megalé, revelar lo oculto. Por eso dije que es un tema ya más profundo. Y no tiene nada que ver con Cábala, aquí no enseñamos eso. Jeremías 33, verso 3. Cuando lo tengan todos me dicen un amén y fuerte. Quiero que todos lo tengan, por favor. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A ver, todos a una sola voz. Amén. Así que esto es lo que quiere Yahweh que conozcamos.
Pero en Deuteronomio, en Devarim, no vamos para allá, Devarim 29 dice que lo oculto solamente le pertenece a Yahweh. Entonces hay cosas ocultas que Él nos quiere revelar, pero hay otras cosas ocultas que no nos quiere revelar, porque no conviene. Y eso sería entrar al ocultismo, y eso no lo quiere Yahweh, eso es esoterismo. Entonces Él quiere megalé, Él quiere revelarnos muchas cosas. Vamos a ir a dos citas de la bendita Tanaj. Vamos primero a la Torah en Shemot, en Éxodo, por favor. Éxodo 17. Y este tema del cosmos, los enemigos de Israel, lo estoy dando a 2 días antes de Purim. Vamos a entender por qué muchas cosas. Éxodo 17, verso 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. Es muy importante que vayas anotando las citas. Éxodo 17, verso 8 al 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Yoshua: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Yoshua como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, subraya, Israel prevalecía, subraya. Mas cuando él bajaba su mano, subraya, prevalecía Amalek, subraya. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Yoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moshe: escribe esto para memoria en un libro y di a Yoshua que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo de los Shamaim. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahweh en sí. Esto es, Yahweh es mi estandarte, por así decirlo. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Subraya, es muy importante lo que vamos a ministrar hoy. ¿Ya lo subrayaste? Ahora vamos a primera de Samuel. Vamos a primera de Samuel, capítulo 15. En primera de Samuel, capítulo 15 es cuando el rey Shaul, el primer rey de Israel, desobedeció las órdenes de nuestro Elohim Yahweh a través del profeta. Y entonces él hizo su propio holocausto y tuvo consecuencias de que desde ese momento ya dejó de ser el ungido de Yahweh. Primera de Samuel, capítulo 15, tú lo vas a leer todo, por favor, en tu casa. Y eso de que digo todo, así lo vas a hacer, por favor. En el verso 22, quinta de 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Voy a ser enfático con lo que dice aquí la palabra de nuestro Abacadosh. Verso 22. Dijo Samuel: se complació Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Yahweh. Es decir, que el Eterno no se agrada tanto de tus ayunos o de mis ayunos, sino que en que le obedezcamos a Él. ¿Amén? No, claro que se complace en el ayuno, pero si es en obediencia. Pero si es en desobediencia, toda la persona no es salva. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, aquí está, y el prestar atención. Por eso siempre te digo, simple, pon atención, que la grosura de los carneros. Entonces, aquí la palabra, a través del Ruach HaKodesh, con el profeta, en el verso 23, está comparando a un adivino, a un hechicero con el que es rebelde, o sea, con el que ya se le dio instrucciones de la Torah, pero no quiere guardar la Torah, y como ídolos, una idolatría, la obstinación, aquel que sigue empesimismado, sigue de necio o de necia en no querer obedecer bien la Torah, ese es un obstinado. Una cosa es el necio, el obstinado es aún peor. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces yo hago una pregunta. Si Yahweh desechó al primer rey de Israel, ¿qué no te desechará a ti o a mí si le desobedecemos? ¿Se entendió? Y fíjate que yo también me puse en la lista. Si le desobedecemos, entonces si Él no tuvo empacho, por así decirlo, sincero y reverente con nuestro Elohim, decir, bueno, yo quito a Shaul y ya se pierde, y un demonio que lo está atormentando, ¿qué no serás tú y yo?
Si él no tuvo empacho, eso es lo que la gente no entiende. Entonces, si tú vas a seguir igual de rebelde y de obstinado en no seguir bien la Torah, cuidado, mucho cuidado, muchísimo cuidado tengamos, porque la gente acaba loca, así como acabó Shaul, atormentados por demonios. ¿Se está escuchando aquí bien? ¿Todos escucharon de este grupo? ¿Todos de ese grupo escucharon? ¿Todos de ese grupo escucharon? Escucha muy bien, fíjate muy bien, pon atención. Si la persona se vuelve rebelde y obstinada, acaba atormentada por demonios. Y eso lo vemos con la gente que se pone rebelde y hay que expulsarla de acá, o bien que se va por sí misma. Ahora, ¿por qué puse esos dos ejemplos? Bueno, la Torah, al haber estudiado los 5 libros de Moshe, es la fuente de todo, de todo. Entonces, yo pienso, basado en la Torah, que si la Torah es la fuente de todo lo que existe, valga la redundancia, así que entonces todos los aspectos de la existencia tienen que tener su raíz en la Torah. Toda la existencia de los individuos tiene que tener su raíz en la Torah. Tal vez se va a oír un ejemplo muy burdo, pero su código genético tiene que estar en la Torah. Antes que un individuo exista, tiene que estar en la Torah. Antes que un objeto exista, su código genético, para que se entienda, tiene que estar en la Torah. Todo está en la Torah. Ejemplo, para los que les guste anotar, lo decía yo hace un par de días. La palabra, la raíz más bien de la palabra nombre en hebreo es Shem. Por eso los que no pronuncian el nombre dicen Hashem, pero no es lo correcto. Pero voy a poner el ejemplo. La raíz de la palabra nombre en hebreo es Shem. Pero es la misma raíz de la palabra Sham, que quiere decir allá. Ani olech Sham, yo voy para allá. O yo voy hacia allá. Entonces, Shem, nombre, es la misma raíz de la palabra Sham, allá. Entonces, ¿cuál es el propósito de cada individuo? El ir más allá. El ir más allá. Entonces, el propósito de todo individuo no es que tú creas, como los testigos de Jehová, que naces, creces, te reproduces, te mueres y ahí se queda todo. No, eso es una idea del diablo. Lo reprendemos en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Entonces, Shem, el nombre de una persona, Sham, todo es para ir allá. Ahora, entonces así tenemos la palabra en español traducida cielos, que no es lo más correcto, pues, pero Shamayim, Shamayim, ponlo, S-H-A-M-A-Y-I-M, Shamayim. Entonces, la bendición que nuestro Abacados ha hecho para los obedientes es que tengamos un nombre. Nuestro propósito es ir más allá, y el más allá es Shamayim. Todo en las palabras hebreas tiene un contexto, tiene un porqué. Por ejemplo, si queremos escribir el nombre de Moshe, escribimos primero una Mem, después una Shin y después una Hei. Moshe, pero si lo leemos al revés dice Hashem. El nombre, ¿por qué? Porque Yahweh permitió que Moshe les revelara el nombre. Entonces, para los que saben escribir hebreo, Mem, Shin, Hei. Amén, Moshe. Pero si lo leemos al revés, dice Hashem, el nombre. Y esto no tiene nada que ver con la cábala. Esto es algo oculto que el Eterno quiere que conozcamos. Aleluya. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Todas las personas tienen su código genético en la Torah. 1, 2. Tenemos un nombre. 3. El propósito de todos es llegar más allá, pero no al infierno, sino a los Shamaín, a los cielos. Entonces, ese es el sentido espiritual. Ahora, el enemigo de Israel, Amán, tiene entonces que estar en la Torah. La palabra o el nombre Hitler aparece en la Torah. Saddam Hussein aparece en la Torah. Amán, claro que tenía que aparecer en la Torah, y ahorita vamos a ver. Entonces, Amán es descendiente de Amalek. Y la nación de o el objetivo más bien de esta nación, es destruir a Israel. Destruir a Israel.
Cuando una persona odia la Torah, no cabe duda que viene de Amalek, de Saf, o de Ismael, etc. Entonces, Amán es el descendiente de Amalek. ¿Cuál es el objetivo de esa nación? Destruir a Israel. Destruir a las personas para que no lleguen a los Shamaim. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del árbol, entonces nosotros encontramos que ellos comieron, Adán y Eva comieron del árbol prohibido, eso tú ya lo sabes, del árbol que tenía mezcla, estudia las Parashá 1, 2 y 3, y entonces en hebreo aparece Amin Haetz, comiste del árbol. Lo voy a deletrear para los que les guste anotar, poniendo un signo de interrogación en la fonética. H-A-M-I-N, un espacio, H-A, un espacio, E-T-Z. Recuerda, Etz es árbol. En Ezequiel no aparece que sea un palo cuando las dos casas de Israel se unan, Yehudá e Israel, no. Dice Etz, en el original, eso ya lo ministramos, ¿de acuerdo? Entonces, Amin Haetz, ¿comiste del árbol? Ahora, fíjate muy bien, Amán, ahí está ya. Ahí está el nombre de Amán. ¿Quién va entendiendo? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, estamos hablando aquí, o estoy hablando desde el inicio de la creación, o de la formación del Aretz, de la tierra de los Shamaim, más bien del Aretz, y de la misma forma el juicio del pecado. Entonces, desde el principio en Bereshit está todo. Todo está en Bereshit, y vamos a ver después cómo Gizgalut también está en Bereshit, está en Génesis, para que se entienda. Entonces, de la palabra Amán, por aquí comió Adán y Eva del fruto prohibido, porque recuerda esto, porque es cosmos. El diablo les dio a entender que serían iguales a Elohim, que conocerían el bien y el mal, y que serían inmortales. 3 mentiras de Satán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Al haber comido, entró en ese momento el enemigo de Israel. Amán. Esto no es cábala, no tiene nada que ver con eso. Entonces estamos hablando que ya Adán, a estas alturas, ya no puede ver ni oír, y por lo tanto no puede entender claramente lo que el Eterno le está dando, le está diciendo, valga la redundancia. Aquí se fueron cegados sus ojos, fueron abiertos los ojos, y ese es un tema que tú encuentras en esta página de internet. Fueron abiertos los ojos, pero para la concupiscencia, el Yeser Hará, o sea, la inclinación a hacer el mal, no la inclinación a hacer el bien, Yeser Hatov, no la inclinación, sino la inclinación a hacer el mal. Para eso fueron abiertos sus ojos, pero fueron cegados sus ojos que ya no entendería nada. Ahora, escuchen muy bien, mucha atención por favor. Amados, ahora entiendes por qué la gente no entiende, valga la redundancia, nada de la Torah, porque hay una maldición que está operando ahí. Para eso te dejo por favor de tarea estudiar las maldiciones. Entonces, cada persona que no ve más allá de su nariz, que tiene que guardar el Shabbat, que tiene que guardar los pactos, que tiene que guardar las fiestas, entrar al pacto de Abraham, etcétera, que no puede entender eso, es porque está ciego. Es porque está ciego. Las personas rebeldes, por eso inicié con ese tema, con esas citas, las personas rebeldes y obstinadas tienen espíritu de Amán, espíritu de Amalek. Siempre están criticando a Israel, están criticando a los que sirven a Elohim. Entonces, vamos a ir desglosando el tema. Veamos entonces, Adán peca y se esconde. ¿Tú qué haces? Tú pecas y te escondes. ¿De quién? Tal vez del pastor, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, pero de Elohim no te puedes esconder. Yo si pecare, no me puedo esconder de Elohim. Entonces Adán peca y se esconde. Ahora, ¿por qué Elohim le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y luego le viene la pregunta, ¿has comido del árbol? Entonces, vamos a entender esto. Claro que Yahweh sabía dónde estaba Adán y claro que Yahweh sabía que había comido del árbol. Él lo sabía. Yahweh lo conoce todo. Ahora, pero veamos el comportamiento de Adán, a ver si no te comportas tú igual.
El hombre se está comportando como si Yahweh no lo estuviera viendo. Anótalo porque te va a servir para no pecar ya. Adán se está comportando como si Yahweh no lo estuviera viendo, pero lo está viendo. Ese es cosmos. El hombre piensa que Yahweh no lo ve. Esa es una estupidez, es una tontería. Ese es cosmos. Por favor, ve fijándote en el contenido del tema. Amín, Aetz, comiste del árbol y de ahí nació rápido. Amán, ya. Ese espíritu demoníaco, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, cuando una persona peca, transgrede el Shabbat, transgrede las fiestas, etcétera, etcétera, o peca con lujuria allá en la calle, etcétera, esta persona entonces está llena de cosmos. ¿Por qué? Porque se está imaginando que Elohim, el creador de todo, no lo ve. Pues eso es una estupidez. ¿Quién entendió de este grupo? ¿Quién entendió de ese grupo? ¿Quién entendió de ese grupo? El hecho de pensar, voy a pecar, yo creo que Elohim no me ve, esa es una estupidez y eso es cosmos. ¿Y eso quién lo creó? Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprende. O sea, él no es creador de nada, pues, pero me refiero a inventar eso. Entonces, cuando tú transgredes la Torah, tú dices que el Roe no me vea, porque si no, no, pobre de mí, me ponen en disciplina. Pero lo importante es que tú quedes bien con Elohim. ¿Se escuchó? Porque si no, entonces estás actuando como Adán o como Eva, Java, creando ya envueltos en el cosmos. Mira, fue una catástrofe. Yo lo ministré en un audio, cuando comieron del árbol, fue una catástrofe. Porque vinieron todas las enfermedades, entró todo el pecado, el orgullo, etcétera. ¿Por qué tenemos que poner cantidad de chapas acá? ¿Por qué hay ladrones? Bueno, también eso nació ahí. ¿Por qué esto y por qué el otro? El diccionario no tuviera tantas palabras, la palabra policía no aparecería, porque eso nació por el pecado. La palabra ladrón tampoco, fornicación tampoco existiría. El diccionario sería nada más unas cuantas hojas. Pero la mayoría habla de pecado, un diccionario la mayoría habla de pecado. Entonces, hay que aprender de esto. Mira, no sé si lo anotaron así. El hombre se está comportando como si Yahweh no lo estuviera viendo. Ahora, pregúntate, ¿tú estás así? Porque recuerda que en esta Kegilá venimos a guardar Shabbat y nos gozamos, aleluya, pero en Kedushá. Ahora, vamos a aprender esto y lo van a anotar, por favor, porque los tiempos ya son malos. Elohim, Yahweh, solo se relaciona con el hombre del mismo modo que el hombre se relaciona con él. Elohim, Yahweh, solo se relaciona con el hombre del mismo modo que el hombre se relaciona con él. Tremendo esto. Voy a volver a repetir por tercera vez. Elohim, Yahweh, solo se relaciona con el hombre del mismo modo que el hombre se relaciona con él. Entonces, escucha muy bien y abre tus ojos acá, por favor. Si yo tengo mi corazón íntegro para Elohim y no miento, no robo, no ando de lujurioso, etc., él, Yahweh, bendito es su nombre, se va a comportar de la misma manera. Entonces, si yo le pido algo, él me va a contestar. Porque él es bueno, no porque yo lo merezca, ni por mis propios méritos, sino por los méritos del Melech Tzadik, Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, por favor, tú vas a leer esa frase, Elohim Yahweh, a ver, todos a una sola voz, amén. La persona es una tracalera, es ladrón, es mentiroso. El Eterno no es ni tracalero ni mentiroso, Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero Él no le va a responder a sus oraciones. Puede patalear esa persona y estarle pidiendo salud, puede estarle pidiendo trabajo, más entradas económicas, más bendición, etcétera. No le va a responder nada. Grábate muy bien esto en este Shabbat, porque el tiempo ya es muy corto. De la misma manera como yo me relaciono con Elohim, fíjate, y aquí va de abajo para arriba. Entonces Elohim de la misma manera me va a tratar. Si la persona es mentirosa, lo va a tratar de la misma. ¿Qué es? A ver, vamos a pon mucha atención. ¿Qué pensó Adán? Seguramente no me vio Elohim.
Y entonces Yahweh, nuestro Elohim, actúa como actúa Adán. ¿Dónde estás? ¿Me entiendes? ¿Has comido del árbol? Para que tú entiendas, sin ser irreverente con nuestro Elohim, le estás siguiendo la corriente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, para que tú recibas brajá, mucha bendición de todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo, tengas los dones en potencia del Ruach HaKodesh, tengas bendición en dinero, tengas bendición en muchas cosas, tienes que ser kadosh. Nada más. Pero eso le repatea a la gente. Pero a ti no, por eso estás acá. Pero he dicho que aquí hay muchos que no son salvos y necesitan ser salvos. Por eso voy a estar ministrando mañana fuertemente, para que así tú sepas si eres salvo o no. Ahora, solo momentos antes, si nosotros estudiamos otra vez la bendita Torah, solo momentos antes del pecado, podía relacionarse abiertamente Adán con Yahweh, pero después del pecado ya no. Entonces, momentitos antes del pecado, Adán se relacionaba perfectamente bien con nuestro Elohim Yahweh. Después del pecado, segundos, una milésima de segundo después del pecado, la relación se rompió. Viene ya estábamos en la semana 70, la tribulación va en pleno. Necesitamos todos tener una buena relación con nuestro Elohim Yahweh. Si tú eres mentiroso, quítatelo, porque el Eterno te puede seguir la corriente para que te pierdas. Si tú eres tracalero, si haces esto, si haces el otro, el Eterno no es así, pero Él te va a seguir la corriente para que te pierdas. ¿Me entiendes? Por Rahem fueron salvos Adán y Eva. ¿Cómo lo sabemos? Porque los vistió. Y la vestimenta ya la tiene, vestimenta del alma. Las almas vestidas se van a los Shamaim, las desnudas se van al infierno. Entonces, a causa de la culpa del pecado de Adán, ingresó la ilusión al mundo. Entonces, ¿cuándo nació el cosmos? En el pecado de Adán y Eva. En el pecado de Adán y Eva. Anótalo. A causa de la culpa del pecado de Adán, ingresó la ilusión, entre paréntesis ponle cosmos, al mundo. En ese momento entró. ¿En qué me baso para explicar, amados preciosos en el eterno Yahshua HaMashiach, que entró la ilusión al mundo? En que Adán ya se estaba comportando en el cosmos, ya no en la realidad. La realidad era que dijera, si peco, pobre de mí, si peco pueden venir estas cosas, si peco me puede ir muy mal, si peco esto, pero no lo pensó ya. Por acá peca, entonces ya está actuando en el cosmos. Él se escondía. ¿Por qué se estaba escondiendo? ¿Por qué se dio cuenta que estaba desnudo? ¿Por qué Eva se dio cuenta que estaba desnuda? Porque ya entró el cosmos. Entonces, anota esto por favor. Tú pecas y te escondes. Entonces el Eterno va a actuar igual. Elohim Yahweh se esconderá de ti. Tú pecas y te escondes. Entonces Elohim Yahweh se esconderá de ti. Y por eso vemos tanta maldición y tanta enfermedad y tanta falta de progreso en los que se dicen Bené Israel, porque están bajo pecado, llevando todavía el cosmos, viviendo en el cosmos. Ellos piensan que el que no se tiene que enterar es el Roe. No, el que tiene que estar totalmente complacido de cómo vivimos es Elohim Yahweh. Y lógico, por muy secundario, el Roe, pero quien te salva es Elohim Yahweh, no el pastor. Aleluya. Entonces, ¿cómo actuó Adán? Él pecó, se escondió. Entonces, Yahweh se esconde de él. Él va a actuar igual. Anota esto. Tú guardas Kedushá, la santidad, y hablas abiertamente con Yahweh. Tú guardas Kedushá y hablas abiertamente con Yahweh. Entonces la respuesta es que Él te escuchará y te responderá. Es así de sencillo, amados. Es así de sencillo. Tú guardas Kedushá y hablas abiertamente con Yahweh. Él te escuchará, Él te escucha y te responde. Porque Él es así, Él es bueno, Él es muy bueno. Entonces, por así decirlo, Elohim juega, por así decirlo,
con las mismas reglas que Adán ha establecido. Elohim juega, por así decirlo, no juega, pero es un decir, para que se entienda. Juega o actúa con las mismas reglas que Adán ha establecido. Él se escondió, Adán se escondió, entonces Elohim, Yahweh, actúa como si no supiera dónde está, pero claro que sabía dónde estaba. Por eso Adán peca, se esconde, y entonces Elohim actúa con las mismas reglas que ya Adán estableció. Ah, bueno, ¿te quieres esconder? Entonces voy a simular que no sé dónde estás. ¿Dónde estás? Ahora, lo grave del asunto es esto, pongan mucha atención. Esto tiene más profundidad de lo que tú te puedes imaginar, amada en Yeshua Mashiach. El problema es este. Si una persona peca, ¿cómo va a alzar las manos y decir, Yahweh, por favor, ayúdame, dame salud, dame dinero, dame un trabajo, mira, mi familia no tiene que comer? Él va a actuar con las mismas reglas que tú impusiste. Tú pecas, te escondes. Él va a simular que no te conoce. ¿Se entendió? Eso es muy grave. ¿Se entendió? Mira nada más ese tsunami. Lo que viene para México, no creo que México se merezca algo más suavecito, ¿verdad? Entonces tenemos la necesidad de guardar totalmente la Kedusha. Ahora, ¿dónde estás?, preguntó Elohim. ¿Has comido? Ahora, la duda entró al mundo, en ese momento, la duda entró al mundo, porque Adán se estaba escondiendo, tenía dudas, la duda antes no existía. Ahí también entró la duda, y la duda es cosmos. ¿Iré? No iré. ¿Haré esto? No haré esto. Eso es duda, eso es cosmos también. Las cosas las hacemos por emunaj. Y entonces ya sabemos distinguir si habla Elohim, habla el diablo, o habla nuestra carne. Si habla Elohim, y estamos en Kedushá, entonces hay shalom de inmediato. Haz esto, y se hace y hay fruto. Aleluya. Si se está en Kedushá y se oye una voz rara, momento, yo no quería pensar eso. Fuera de acá. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Son demonios que quieren infiltrar ahí pensamientos. Y uno se da cuenta si es la carne. Entonces, la duda, decía yo, entró al mundo, y entonces así un abismo se abrió entre Yahweh y el hombre, y jamás volvió a ser lo mismo. Al venir Yahshua HaMashiach y tener ese sacrificio en el madero y pagar las transgresiones a la Torah, aquel que haga Kedushá, Teshuvá y viva en Kedushá, entonces puede lograr un nivel muy alto espiritualmente. Ahí tienes los discos del alma y el cuerpo, entonces pasa de Nishma y ya está en Malhut. Entonces, ese que está en Malhut o esa que está en Malhut es utilizada por Yahweh para hacer muchas cosas. Así actúa nuestro Elohim Yahweh. ¿Has comido del árbol? Esa ahora es la pregunta para ti. Esta semana, no la semana pasada o el mes pasado, no. Esta semana, ¿has comido pecado? ¿Tú pecaste? Entonces Elohim va a actuar de la misma manera como tú actuaste. No me refiero que él sea pecador, no, sino que él va a oír, pero no te va a responder tus oraciones. Escuchen muy bien, porque a veces me desespero. Escuchen muy bien, el tiempo es muy corto y el tiempo se va a poner muy difícil. No sé si me están entendiendo, amados. ¿Está claro el mensaje? Entonces, si tú pecaste esta semana, el Eterno va a jugar, perdóname la expresión, con las mismas reglas que tú impusiste, como en el caso de Adán. Y el Eterno te escucha, pero no te va a responder. Porque tú dices, me escondí. ¿De quién? ¿Del pastor? Pues claro. ¿De los ajim, de los hermanos? Claro. Pero de él. Por lo tanto, fíjate muy bien, cuando yo digo, no han entendido algunos la clase de Elohim que se ministra acá, el único Elohim vivo, Yahweh es su nombre, es porque tengo razón. Porque una persona que peca no ha entendido qué clase de Elohim se ministra acá. El Elohim de nosotros, el Elohim Yahweh Sebaot, es perfecto, Él es 3 veces Kadosh, Él es omnipresente, y sus atributos los vamos a ver en otro tema. Él sabe todo, Él sabe si pecaste esta semana, Él sabe cómo lo hiciste, qué intención tuviste, qué pensamientos tuviste, qué miradas lujuriosas echaste allá en la calle. Él sabe perfectamente bien todo. Y entonces, si tú tracaleaste algo, te quedaste con algo que no te pertenece, cuidado.
Porque el Eterno va a jugar con las mismas reglas. Va a permitir que el devorador te quite el dinero. Esto es algo muy peligroso porque es cosmos. Recuerda, la duda, la ilusión, el cosmos entró al mundo cuando Adán comió. ¿De acuerdo? Entonces, Amán es la fuerza espiritual negativa de Amalek. Y entonces esa fuerza espiritual negativa de Amalek había nacido ya en ese momento, cuando Adán y Eva comieron del árbol. Ahora, Amalek durante todo el tiempo ha intentado destruir al pueblo yehudí, al pueblo judío, todo el tiempo. ¿Por quién está inspirado? Por Satán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Vemos en la bendita Torah que se le atravesó en el desierto. ¿Y por qué se le atravesó en el desierto? Porque ya sabía Satán, Yahshua HaMashiach le reprenda, que iba a recibir el pueblo judío la bendita Torah de Yahweh en manos de Moshe. Entonces Amalek sabía. Ahora fíjate muy bien, por favor, mucha atención, amados, presten mucha atención. La tragedia es esta, que esto se sigue viviendo actualmente. Muchos pueden ver la Torah y entonces lees ahí en Shemot, donde leímos, para la redundancia. Bueno, entonces se presentó Amalek y entonces Moshe subió a orar, se le cansaban las manos, subió a Aarón y Ur, le levantaban las manos. Ahorita vamos a ver la profundidad que tiene eso. Pero el problema es lo mismo ahora. ¿Recuerdas cuánta gente estuvo con nosotros? Ya no recuerdas. Son miles los que han estado con nosotros, ya no están. Amalek pudo más que ellos. Sabía perfectamente Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, que ellos iban a recibir la Torah. Pero por su propia rebeldía, Hasatán ganó ventaja y se los llevó, o expulsados, o ellos mismos se fueron, pero ya están afuera. Y podrán decir que se ministran aquí y allá, amado, al Eterno le plació levantar este lugar y se acabó. ¿Se entiende? No es orgullo, amado, no es orgullo. Entonces, es el mismo, mira, leímos allá que entonces Amalek se interpuso y ya decía yo que Israel iba a recibir la Torah. Ahora, ¿cómo es el odio que tiene Amalek contra los Yehudim? Anótalo, es un odio violento y mortal. De ahí nació Ismael, Esaf, son de la familia. Entonces la fuerza de todo Bené Israel debe de representar la presencia de Elohim en el mundo. A ver, si yo me digo que soy Bené Israel y que fui hecho a su imagen y semejanza, yo tengo que representar en este mundo a Elohim. No estoy exagerando, porque cada hombre, cada mujer, tiene que representar guardando la bendita Torah, ¿quién es Elohim? La presencia de Elohim en el mundo, a través, bendito, de Yahshua HaMashiach. Entonces, la raíz de todas las batallas de la humanidad y de las guerras está en Amalek. Pero recuerda, Amalek no nació cuando estaba Moshe, no. El espíritu ese demoníaco se activó, por así decirlo, para que se entienda, cuando Adán y Eva comieron del árbol. Ahora, ¿qué es Amalek? No es más que tinieblas y florecimiento del mal. Mira cómo está el mundo. Después adquieres el audio, por favor, y lo repites 50 veces. ¿Amén? Entonces, ¿qué es Amalek? Tinieblas y florecimiento del mal. Ahora, todo Bené Israel es Brit, es pacto. Hizo Yahweh pacto con Israel, guarda el Shabbat. Hizo pacto Yahweh con Abraham, te vas a circuncidar. Hizo pacto, etc. Entonces, un Bené Israel está en todos los pactos. Guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda Kedushá, lógico. Tiene Tevilá, tiene la Milá, el pacto del corte, que se conoce como circuncisión. Ese es todo hijo de Yahweh. Todo hijo de Amalek es la ruptura del pacto. Anótalo, por favor, te va a servir. Todo hijo de Amalek es la rotura, o ruptura, como quieras decir, ruptura es más correcto, del pacto. Los que han estado circuncidados ya y fornicaron o adulteraron, rompieron el pacto, son hijos de Amalek. Así, amado, es así, no es de otra forma.
Voy a decir algo con mucha humildad. Si tú me escucharas orar cuando estoy clamando, tú dirías, este está loco, está diciendo cosas que no convienen. No, todo me baso a la Torah. Esparce a mis enemigos, pero cosas más fuertes. No estoy maldiciendo a nadie en las oraciones, estoy basándome en la bendita Torah. Por eso estamos viendo el fruto. Bendito es Él, la gloria es para Él, el esplendor es para Él, es de Él. Amén. Entonces todo hijo de Amalek rompe el pacto. ¿Quieres saber si una persona es salva o no salva? Tan simplemente como esto, pero no es tan simple, ¿eh? Una persona que no guarda bien el Shabbat, no es salva. Con eso, ya. Tú vas a decir, entonces, ¿salvo por obras? Dice en Hebreos 5:9, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La vestimenta son los mitzvot, guardar los mitzvot. Entonces, si no se guarda bien el Shabbat, no hay señal de que se ame a Yahshua. Yahshua HaMashiach dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, ¿no? Cuando hablemos sobre las obras, vas a ver que tiene un peso tremendo las obras, y más con el tema que les voy a compartir el día de mañana sobre el libre albedrío. Entonces, todo hijo de Amalek rompe el pacto, guarda el Shabbat, lo guardo a medias. Ese es hijo de Amalek, no puede ser hijo de Yahweh, ¿entiendes? No te engañes, por favor, no te engañes. Un hijo de Amalek nunca va a guardar bien un Shabbat, nunca va a guardar la Kedushá, nunca. Nunca va a renunciar a su asqueroso orgullo. Un hijo de Amalek siempre va a ser igual. Un chismoso, hijo de Amalek. Uno que guarda Kedushá, que no está haciendo chisme, etcétera, etcétera, hijo de Yahweh. Guarda los pactos, hijo de Yahweh, por lo tanto salvo. Así de sencillo. Ahora vete calificando, ve qué tanto estás haciendo piedra de tropiezo tú para tus hijos, para tus hijas. ¿Guardar medio Shabbat? No, mejor que no guarde nada, no está guardando nada. El Shabbat no se guarda a medias. Cuando Amalek atacó en el desierto, aquí ya lo leímos, Yehoshua dirigió la batalla y Moshe intercedía. Entonces ahí estamos viendo el cuerpo de Mashiach, unos intercediendo, otros peleando. Ahora, todo Bené Israel, aquel que es verdadero Bené Israel, no hijos de Amalek, somos los hijos que decimos Naase ben Ishma. Todo lo que escuchemos, lo vamos a hacer. Haremos y escucharemos, mejor dicho. Primero hacer, después escuchar. Pero el hijo de Amalek escucha y nunca obedece bien la Torah. El hijo de Amalek escucha, pero nunca obedece bien la Torah. Puede guardar el Shabbat de tarde a tarde, pero ser un chismoso. Si es un chismoso, entonces aunque guarde bien el Shabbat no es salvo porque es un chismoso. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Está? Entonces la Shon Hara está inventando. Naase ben Ishma. Ahora, ¿por qué levantó las manos Moshe? Las manos sirven para hacer los mitzvot. Por eso te decía yo hace un momento que las manos hablan mucho sobre una persona. Las manos sirven para hacer, cumplir los mitzvot. Con la cabeza escuchamos, por así decirlo, que eso se escucha en el alma, pero es un decir. Se escucha y comprendemos qué es la grandeza de la bendita Torah, pero con las manos es como hacemos. Te lavaste las manos, como tocamos el shofar, sino agarrando el shofar. ¿Cómo vamos a exaltar? Entonces las manos sirven para hacer los mitzvot con la cabeza, pero es el alma en sí, se escucha y entonces se comprende, se escucha, se comprende, no se oye, se escucha, se comprende y entonces se hacen los mitzvot. El Bené Israel pone primero hacer la Torah y después lo personal. Por eso Yahshua HaMashiach nos dice buscar primeramente el Malchut HaShamayim, el reino de los cielos, para que se entienda, y después todo será añadido, pero las personas lo hacen al revés. Por eso nosotros somos de la generación que decimos, vamos a hacer y escuchar, vamos a hacer y escuchar. Si te das cuenta, ya se está dando por hecho que todo lo que vamos a hacer es de Yahweh. Todo lo que vamos a escuchar de Yahweh lo vamos a hacer. Aleluya. Pero el hijo de Amalek no. La hija de Amalek no guarda jamás bien un Shabbat. Le cuesta trabajo. Porque pone sus intereses, su trabajo, sus estudios. Primero pone sus estudios, después Yahweh. Hijo de Amalek, hija de Amalek. ¿Se entendió en este grupo?
No se oye. ¿Este grupo escuchó? ¿Ese otro grupo escuchó? Entonces tú ya tienes ahí, si eres hijo de Israel, de Yahweh, o eres hijo o hija de Amalek, o estás siendo piedra de tropiezo para tus familiares, para que se pudren en el infierno. Esto ya es muy serio, ¿eh? Entonces vuelvo a repetir, el Bené Israel pone primero a hacer la Torah y después lo personal. Bendito es Yahweh. El hijo de Amalek no, primero es su voluntad personal y después dizque hacer la Torah. Anótalo, ese es un hijo de Amalek. No te engañes, ni pienses, no, pues mis hijos, no, o mi esposo, no, o mi esposa, no, o hijos de Yahweh o hijos de Amalek, porque si no es cosmos. Yo pienso que aunque el pastor diga eso, el Roe Palacios diga eso, yo creo que mi hijo es salvo. Yo creo que mi hija es salvo, sancochando el Shabbat. Yo creo que mi esposo es salvo, yo creo que mi esposa es salvo. No, los hijos de Israel, los hijos de Yahweh, primero hacemos Torah y después lo personal. Los hijos de Amalek es al revés. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Porque si tú piensas, yo pienso, vale la redundancia, que mi hijo es salvo, eso es cosmos, te estás creyendo una mentira del diablo. Eso es cosmos. Yo pienso que ese que corrió el Roe guardaba bien el Shabbat. Yo pienso que es salvo. Sí, pero tú no conociste todas las asquerosidades que hacía. Y no voy a abrir la boca porque es secreto pastoral, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, claro está cuando alguien es hijo de Amalek o es hijo de Yahweh o hijo de Amalek. Ahora, grábate muy bien esto y subráyalo, anótalo. Cuando las manos están por encima de la cabeza, prevalece la persona. Pero no lo vayas a hacer por actuar. Cuando las manos están por encima de la cabeza, prevalece la persona. Me dicen cuánto pueda yo continuar. Pero si la cabeza está por encima de las manos, Amalek prevalece. Por eso Moshe alzó las manos. Grábate muy bien esto. Cuando las manos están por encima de la cabeza, prevalece la persona. Guardando bien la Torah. Pero si la cabeza está por encima de las manos, Amalek prevalece. Ahora te lo voy a explicar con mucho gusto, pero también con exigencia. Pon atención acá. Una persona está estudiando. ¿Qué van a estar? Sus manos. Entonces sus manos, está su cabeza, primero su intelecto, quiere aprender, está en la universidad, está trabajando, vamos a poner esto, está estudiando, utiliza primero la cabeza y las manos están abajo. Está estudiando, quebranta el Shabbat, porque está estudiando, pero ¿cómo se le ocurre al rey decirle que guarde el Shabbat si está estudiando? Por favor, pon atención. Yo dije que si las manos están arriba de la cabeza, prevalece la persona. Si es al revés, prevalece Amalek. Entonces, ¿con qué se hacen los mitzvot? Con las manos. Pero también el trabajo secular. Si eso está por arriba de lo que el Eterno ha puesto en nuestro corazón ya, de lo que nos ha enseñado ya Yahweh, entonces estamos bien perdidos. Tiene que ser las manos arriba de la cabeza, o sea, arriba del raciocinio, hacer Torah. No sé si me expliqué bien. Si no, lo voy a explicar en esta manera. El rey Shaul, por ejemplo, tuvo en sus manos acabar con ese abismo, con Amalek, y no lo hizo. El Eterno le dijo, ve y extermínalos. Con las manos, ¿no? No con el pensamiento. Tenía que cumplir esa mitzvah. No lo hizo y prevaleció Amalek. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pero si Amalek ya no existe, por decirlo, ya no existía, todos esos ya habían muerto. Pero vamos a ver quién es Amán. Entonces, el rey Shaul perdonó al rey Agag. Era rey de esa nación. Y al día siguiente el profeta Samuel llega y le dice tal cual: como tu espada ha dejado a muchas madres sin hijos, así va a quedar tu madre. Y lo cortó en pedazos, lo hizo pedacitos Samuel, porque era profeta, temía a Elohim.
Las personas que no entienden Torah dicen esto y se atreven a decir una estupidez. Perdóname la expresión, dicen, así dicen, tal cual lo voy a decir para que se entienda. Dicen, el Dios del antiguo pacto era un poquito sanguinario, el Dios del nuevo pacto es más bueno, es el mismo. Mira el tsunami. Aleluya, aleluya. El tsunami, arrastrarlos y hacerlos pedazos por querer dividir su tierra. Bendito es Yahweh. Entonces tú tienes que entender esto, no. Tenemos, después de la grabación voy a ministrar algo importante. Todo es importante, pero quiero que tengas mentalidad hebrea. Aleluya. No de tus sentimentalismos de cuando veías tus telenovelas del diablo, de Televisa y eso. No, de un lloriqueo por cualquier cosa, no. Mentalidad hebrea, amado. Entonces Samuel él lo ejecutó personalmente, pero ya era demasiado tarde, no por culpa de Samuel, sino por culpa de Shaul. Porque durante la noche que vivió nada más ese hombre, él tuvo relaciones con una mujer. No se sabe quién fue. Pero ella parió un hijo. Y de ahí vino la descendencia y de ese niño nació Amán. Por eso Purim. Aunque hay algunas dudas en ciertas cosas, pero todo va cuadrando. Ahora, Shaul desobedeció a Yahweh. Entonces, primero es obedecer antes que los sacrificios, le dijo Samuel, ya lo leímos. Entonces, fíjate muy bien, Amín, Jaetz, comiste del árbol y ahí nació Amán, ese espíritu demoníaco, para que se entienda. Entonces, está oculto, por eso empecé con Jeremías, por eso te digo que repitas este tema 50 veces, por favor. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amín, Amán, oculto. Eso quería el Eterno que descubriéramos. Ahora te voy a decir algo. Alguien oculta, tenía que salir sin que se lo esperara el diablo y hacer guerra, por así decirlo, con la oración y el ayuno. Hadassah, Esther. ¿Qué quiere decir Hadassah? ¿Perdón? Ocultamiento. Amán, nació ese espíritu demoníaco, por así decirlo. Ya existían los demonios, pues. Porque es otra pregunta que me han dicho. Bueno, ¿cuándo entró el diablo al Aretz, a la tierra? Desde antes de Adán, ya estaba. Vamos a volver si el Eterno nos presta vida, me presta vida a estudiar todos acá los 5 libros de Moshe. Por eso estaba la tierra desordenada, etcétera, etcétera. Ya estaba Satán acá. Eso jamás se le reprende. Entonces, alguien oculto podía exterminar gracias a Yahweh, a Amán, y eso fue la reina Hadassah. Entonces, en sí, Hadassah, o el nombre como tal, es ocultamiento, pero viene de mirto, que significa una persona muy recta, una persona muy recta. Quiero hacer una recapitulación de este tema, es muy cortito, pero muy profundo. Si tú pecas, grábatelo muy bien hoy, si tú pecas, creas un cosmos, una mentira, y dices, Elohim no se dio cuenta. No, ya se dio cuenta. Pero él va a simular que no se dio cuenta. Y entonces las personas se pierden en el infierno. ¿Dónde estás? Claro que lo sabía, ¿verdad? Yahweh lo sabía. Has comido del árbol. ¿Lo sabía o no lo sabía? Mañana vamos a ver más sobre eso. Claro que lo sabía. ¿Por qué actúa Yahweh así? Porque Él es bueno, pero quiere que la persona reaccione y que haga teshuvah, y actúa de la misma manera que Adán. Entonces, lo grave del asunto es que si tú pecas, el Eterno lo que va a hacer es que va a escuchar tus tefilot, pero no te va a contestar. Con las mismas reglas que tú pongas, el Eterno va a jugar. Y quiero que sepas que el Eterno tiene buen humor. Porque tiene muy bueno. ¿Quién creó la risa?
Yo te voy a decir varias cosas. Después, él tiene buen humor y él a veces, muchas veces, se ríe de lo que el hombre hace para perderse. Porque piensa el hombre que se está burlando de él, de Elohim, pero de Elohim nadie se burla. Entonces este tema ya lo vas a tener grabado desde mañana, lo vas a repetir más de 50 veces porque hay algo más profundo acá. ¿De acuerdo? Que el Eterno le bendiga a usted que nos escucha y le guarde. Shalom, Ubrajá, paz y bendición.